Vamos a dar comienzo entonces. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a tratar un tema realmente picante y por un lado, y por otro lado uno de los temas más importantes que hacen a la posibilidad de que la Argentina salga de la situación en la cual nos encontramos. Lo hacemos desde el foro Manuel Belgrano, que lo hemos creado un grupo de pensadores y de intelectuales con el afán de discutir ideas. No tenemos una intencionalidad, no hay en nosotros una intencionalidad política de ningún orden, sino que lo que nos convoca es el debate de ideas. Y ese es el sentido de todas las charlas que hemos tenido el año pasado y de la que iniciamos este ciclo del 2021 con el tema del campo. Solo voy a hacer mención a algo. Hoy comentábamos entre un grupo de los que habíamos ingresado un ratito antes, ¿no?, al conversatorio, que Manuel Belgrano ha sido uno de los hombres que más impulsó la agricultura en nuestro país. Incluso en el sitio nuestro que hemos renovado hace una semana, hay un artículo de un historiador, se llama Omar López Mato, que habla casualmente de Belgrano y el cáñamo, así tituló su trabajo. Y sobre esto entonces quiero hacer solo una pequeña ampliación. Efectivamente, Manuel Belgrano, desde el consulado, siempre que pudo, incentivó el tema del desarrollo y su preocupación por la agricultura, pero la agricultura que tenía en el fondo una intencionalidad industrial. Insistía de manera permanente en el lino y el cáñamo. Tenía un gran amigo que se llamaba Alto Laguirre, que vivía en la Recoleta, al cual visitaba, y este Alto Laguirre tenía plantaciones de lino y cáñamo que el consulado, por medio de Belgrano, alentaba. ¿Por qué? Y el lino por el aceite, para la madera, y el cáñamo para el velamen y las cuerdas. ¿En qué estaba pensando Belgrano? En apoyarse en la agricultura para el desarrollo de la industria naviera. De ahí la creación de la escuela náutica y la creación de matemáticas. Bueno, esto solo quería contarles. Hemos elegido a Belgrano y justo hoy Belgrano encaja de manera perfecta en el tema con el cual nos reunimos, y los 5 expositores de primer orden que tenemos nos van a esclarecer. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por participar. Y Miguel Ángel, otro de los fundadores del sitio del foro, Manuel Belgrano, va a ser hoy el ordenador y el anfitrión de este encuentro. Gracias. Miguel, estás con la palabra. Gracias, Claudio. Buenas tardes a los amigos que nuevamente responden positivamente a nuestra convocatoria. Gracias en particular a los expositores. Yo diría que el tema que se nos propone hoy es uno de aquellos temas en los que más nítidamente se puede advertir cómo la dimensión de la vida cotidiana se toca con otras dimensiones de naturaleza estructural o de naturaleza estratégica, podríamos decir, de la vida del país. Esto es para nosotros la cuestión de la industria agroalimentaria y de todo lo que está en torno de ella, incluso de las formas de vida, de las formas socioculturales que se relacionan con ella. Por eso hemos querido invitar a un panel relativamente amplio para lo que son nuestras costumbres, porque ustedes 5, aparte de que se trata como conjunto de un grupo destacado de expositores, tienen experiencias diversas, tienen, yo diría, pueden tener sensibilidades diversas y sobre todo ángulos diversos desde los cuales mirar el tema común a todos. Yo voy a presentar de manera brevísima, de manera muy sintética, muy resumida,
a cada uno de los expositores y lo voy a hacer en el orden en que luego ustedes van a intervenir en el panel. En primer lugar, Jorge Castro, abogado, profesor universitario, periodista en distintos medios y ha sido también funcionario público nacional. Es autor de varios libros y actualmente preside el Instituto de Planeamiento Estratégico. Le va a seguir Soledad Díez de Tejada, que es técnica universitaria en producción agropecuaria por la Universidad Católica Argentina, dirigente y productora agropecuaria de la provincia de Santa Fe. Actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Agroalimentaria Argentina. Luego Santiago del Solar Dorrego, quien es ingeniero agrónomo y productor agropecuario, sexta generación. Dirigente agropecuario de la Sociedad Rural Argentina, expresidente de la Comisión de Agricultura de ACREA, y entre 2017 y 2019 ejerció como jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fernando de Estrada es escritor, periodista, profesor universitario, dirige en la Universidad Católica de La Plata el Instituto de la Realidad Nacional y la revista Argentina Actual y Digital. Además, actualmente conduce el programa Valores del Campo, que se emite por FM Cultura. El panel va a ser cerrado por Carlos Yanisotto, abogado y mediador familiar, productor agropecuario de la provincia de Mendoza, y como dirigente agropecuario se ha desempeñado como directivo de FECOVITA y gerente de ACOVI. Fue en su momento vicepresidente de CONINAGRO y actualmente va por su segundo mandato como presidente de la misma organización. Invitamos, por lo tanto, a Jorge Castro a comenzar las exposiciones. Bueno, ante todo, a través de Miguel Ángel Iribarne y mi amigo, un agradecimiento por permitirme participar de este importante encuentro y permitirme además hacerlo en compañía de figuras tan prestigiosas como las que han mencionado como expositores de esta reunión. Lo primero que conviene advertir es que hay un nuevo superciclo de los commodities en la economía mundial. Ese es el segundo del siglo XXI y tiene en los dos casos el mismo origen, la excepcional demanda de la República Popular China. En este sentido, el primer dato a retener es que el índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó 10% anual en enero de este año. Es el más alto nivel de incremento de los precios en el mundo de los alimentos en los últimos 7 años, arrastrado por el extraordinario auge del precio de los granos, soja y maíz en primer lugar, que han aumentado más de 30% en los últimos 3 meses, debido, en los dos casos, a la excepcional demanda de la República Popular. El siguiente dato que conviene señalar es que las importaciones de maíz de China han aumentado en enero por 8º mes consecutivo, lo que significa que tras comprar en el exterior 7 millones de toneladas de maíz en el ciclo 2019-2020, van a adquirir 22 millones de toneladas de maíz en el periodo 2020-2021. Es una triplicación de las compras de maíz por China en un periodo de solo 12 meses. Este fenómeno se produce en todos los commodities sin excepción.
desde los granos al cobre, pasando por el petróleo y el gas. En este momento, el precio de la tonelada de cobre acaba de pasar los $10.000 la tonelada. Récord histórico absoluto, lo que beneficia en forma directa a la economía de Chile y de Perú. En este sentido, esto responde a la tendencia de fondo de la época, que es un auge excepcional de la demanda china de agroalimentos. La economía china, la segunda economía del mundo, con un Producto Bruto Interno de 15.9 billones de dólares, es el 17% del PBI global, ha crecido 6.5% anual en el último trimestre del año pasado y 2.3% en el año. Es la única economía mayor que ha tenido un crecimiento positivo en el transcurso de 2020, mientras que el resto de las grandes economías del mundo, incluyendo y en primer lugar la de Estados Unidos, han tenido una contracción significativa en sus respectivos productos brutos internos. Lo que esto significa es que China crece por encima de lo que se expandía en la etapa prepandemia y que es la única economía mayor que ha crecido en 2020 con una tasa de crecimiento de 6.5% en el último trimestre del año pasado frente a una tasa de crecimiento de 6% anual en el último trimestre del 2019, en la etapa prepandemia. A esto hay que sumarle la extraordinaria liquidez que ha inyectado la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo en la economía mundial, que supera 13 billones de dólares solo el año pasado y que se ofrece ahora con tasas de interés de 0% o de menos de 0%. En este momento, los créditos ofrecidos por el sistema financiero internacional con tasas de interés negativas superan los 17 billones de dólares. Y lo que ha sucedido ahora, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado, es que esta inmensa masa de capitales líquidos inyectados en la economía mundial por la Reserva Federal de Estados Unidos y por el Banco Central Europeo, se han volcado en plenitud a la economía real. Y esta es la causa inmediata del aumento del precio de los commodities en el mercado internacional. Es este conjunto de factores, sobre todo en los dos últimos, el crecimiento excepcional de la demanda china de agroalimentos, por un lado, y por el otro, la extraordinaria inyección de liquidez realizada por el Banco Central de Estados Unidos y por el Banco Central de la Unión Europea, es lo que ha lanzado, impulsado, el segundo superciclo de los commodities del siglo XXI, que comenzó en los últimos 3 meses de 2020 y que alcanzaría al ritmo actual su plenitud en el periodo 2021-2022. Los países más favorecidos por este superciclo de los commodities son los grandes productores de materias primas, sobre todo granarias y alimentarias, que tienen un acceso preferencial al mercado chino de agroalimentos, lo que significa que tienen frente a la República Popular China una preferencia estratégica en lo que se refiere a su acceso al mercado de la República Popular. En otros términos, los países más favorecidos por este segundo superciclo de los commodities
son los grandes productores de materias primas, en especial agroalimentos, de América del Sur. Sobre todo los dos principales, que son Brasil y la Argentina. Por eso, las exportaciones agroindustriales de la Argentina en el mes de enero y febrero de este año, ¿no?, han sido las mejores de los últimos 18 años. Y el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agroalimentarias tendría en 2021 un adicional de 10.000 millones de dólares respecto al año pasado y alcanzaría a 44.000 millones de dólares. Lo que esto implica es que el agro argentino aportaría más de 8.000 millones de dólares de divisas adicionales al mercado cambiario en 2021, con un ingreso para el fisco de 230.000 millones de dólares adicionales en concepto de retenciones. En definitiva, la condición de la Argentina como gran productor mundial de agroalimentos en este momento histórico es una auténtica bendición para sus posibilidades de crecimiento económico y de afirmación nacional. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y ahora, bienvenida Soledad. Adelante. Está mutada. Muchas gracias. Lo había apagado yo. Acá hay mucho ruido de pájaros para no molestar a los demás disertantes. Discúlpenme. Bueno, ¿qué podemos decir además de estar en un panel de lujo, después de la exposición de Jorge Castro con respecto a lo que podemos llegar a realizar como país? Y es imperdonable que sigamos siendo un país tan subdesarrollado, lleno de pobres, deudas. Somos un país que, si miramos nuestra naturaleza, la topografía, de norte a sur, de este a oeste, es ir contra natura no reconocer que somos productores de agroalimentos. Nuestra identidad cultural tiene todo que ver con la geografía que nosotros tenemos. Somos un país bendecido por la naturaleza y por Dios, que no logramos entre todos ver el horizonte, ver la luz del futuro que podríamos tener si realmente nos condujeran líderes como los que hicieron esta patria grande. Cuando ustedes hablan de Manuel Belgrano, de lo que él escribió y pensaba, de lo que tenía que ser nuestro país, no estaba en soledad en esto. Hay muchísimos otros próceres del país que han escrito sobre el campo, sobre la producción de alimentos, a lo largo y a lo ancho del país, no solamente Manuel Belgrano, después, muchos años después, Alberdi, lo que ha escrito, inclusive en nuestro siglo, ¿no? En el siglo XX, ahora estamos en otro milenio. Inclusive Perón escribió el modelo argentino. Nosotros, no sé si es tan conocido, pero los que vivimos en Santa Fe tenemos el ejemplo de Aarón Castellano con su planificación de las colonias agrícolas. Todo estaba planificado, no era al tuntún que ellos hacían, sino que había todo un plan estratégico de cómo poblar y cómo desarrollar toda una zona. La zona iba
iba paralelo al ferrocarril, iba creciendo el ferrocarril, iban creciendo las colonias agrícolas. Entonces lo que a nosotros nos está pasando, yo creo que es algo más profundo que una cuestión político-social. Yo creo que es una cuestión que ya va a lo psicológico. Estudiando un poco por qué está esta grieta campo, que ni siquiera es campo-ciudad, es campo y los otros, que ahora ya es una grieta hasta política, nosotros ellos, está arraigado en el pueblo argentino que si al otro le va bien, a mí me va mal. Nada más erróneo. Nosotros en el campo sabemos que si al vecino le va bien, a nosotros también nos va bien, porque quiere decir o que le llovió, que tiene una buena cosecha, y esto es por imitación. Somos vecinos, inclusive cuando uno, y Santiago en esto no me va a dejar mentir, cuando ve a los productores de punta que empiezan a innovar con la biotecnología, los productores de punta son los que primero están experimentando con las cosas nuevas que están saliendo, con tecnologías nuevas, con biología, con las semillas, Entonces uno ve que esto de si a nosotros nos va bien, al otro le va mal, o si a él le va bien, a mí me va mal, no es así. Tendría que ser un win-win, que a todos nos vaya bien, que es así en realidad, porque es una frase muy folclórica, cuando al campo le va bien, a todos nos va bien, pero es una realidad que nosotros los que vivimos en el interior, en las ciudades chicas y pueblos, lo escuchamos permanentemente, desde la peluquera hasta el almacenero, que miran el cielo a ver si llueve, porque saben que si viene una buena cosecha, ellos van a vender más y les va a ir mejor económicamente. Y ya sabemos que si uno está tranquilo en cuanto a lo económico, está mucho más tranquilo para pensar, para educar, para pensar en el otro y también para involucrarse. Acá, bueno, con Santiago creo que empezamos en política más o menos al mismo tiempo, después de un evento tan importante que yo creo que marcó una era, que fue la 125, entramos muchísimos productores a colaborar, a ser dirigentes políticos, a trabajar sobre las ideas, que esto es una de las cosas que yo siempre hago hincapié. A mí me llaman mucho para hacer armados políticos en Santa Fe y lo primero que pregunto es dónde están plasmadas las ideas, cuál es el eje ideológico sobre el cual vamos a trabajar. Porque acá no es un chiste, cuando uno trabaja en serio, pensar en la Argentina que queremos. Y todos hablamos de la Argentina que queremos, pero somos muy pocos los que nos sentamos a escribir y plasmar en proyectos serios. Y acá no estamos hablando de proyectos que uno los pone para la galería, sino que son proyectos serios que hacen al desarrollo y que hacen al futuro. Cuando nosotros vemos que nos hablan y nos ponen como enemigos en una contienda que es nada más que política, porque si hay alguien que aporta al sector político y del cual depende el futuro político de un montón de parásitos que viven de la política hace millones y millones de años o de días, vemos que en realidad nos ponen de enemigos porque somos el sector al cual ellos quieren parasitar y somos el sector que ellos saben que si nos levantamos, nos unimos, nos ponemos codo a codo, tenemos la posibilidad de empujar, porque yo siempre digo que cuando se habla, muchos productores a veces cometemos el error o nos ponemos un poquito sobre nuestro ego y decimos el sector agropecuario es el más importante. No, no es el más importante, pero en un motor de engranajes, ¿no? El sector agropecuario puede llegar a ser el engranaje más chiquitito, pero es el primero que empieza a mover. Y cuando se empieza a mover, este engranaje
todos los otros engranajes que están alrededor empiezan a moverse y eso es lo que hace que todo el sistema económico de la Argentina funcione. Muchas veces yo creo que es esto de que si al otro le va bien, a mí me va mal, y que ya está tan arraigado en la sociedad argentina, es el concepto que deberíamos tratar de destruir y tratar de comunicar. Que las personas que no están ligadas al campo, que no tienen acceso a saber lo que es el campo, entiendan que es un eslabón muy importante de una cadena económico-social que va a hacer que el vaso comunicante o esto de los engranajes, yo hablo siempre más con metáforas de campo, esto de los engranajes haga que la rueda empiece a moverse. ¿Cómo se hace? No sé, no tengo la respuesta. Yo creo que es un poco el trabajo territorial que las entidades agropecuarias quieren hacer. Yo creo que también somos responsables de eso, de que se entienda desde abajo para arriba, desde el territorio hacia la capital federal, pero es desde un lenguaje de comunicación diario, un lenguaje corporal, un lenguaje del día a día, porque ya sabemos que lo técnico, y ahí lo podemos escuchar a Jorge Castro que nos explica tan fácil lo que depende la economía de nuestro país del sector primario, que tanto desprecio provoca en un sector de la sociedad. Entonces no es desde ahí, lo técnico ya sabemos, y Santiago, vos que también has estado en el tema comunicación del sector agropecuario, es un tema que está al alcance de todos y hay mucha gente que lo explica muy bien. Pero yo creo que es un trabajo en conjunto de todos, no solo del sector agropecuario, porque acá tenemos un montón de dirigentes de otros sectores, inclusive acá gente del foro, que se dedican a esto, a explicar, a enseñar, a transmitir valores, a transmitir qué país queremos, y se basa en las bases de nuestro país. Nuestro país no podemos ser otra cosa que productores de agroalimentos. No somos los países árabes. Tampoco nos entraría en la cabeza que los árabes se tiraran contra los pozos de petróleo o contra la industria petrolera. No entra en ninguna cabeza, no se les pasaría por la cabeza ni ponerse de plantárseles de mano a los del sector petrolero, ni siquiera intentar pensar en quemar los pozos de petróleo. No existiría una cosa igual. Y acá estamos permanentemente tirándole a nuestra identidad cultural, porque no nos... A ver, si nos paramos en Capital Federal mirando al mar, y sí, es una cosa, nos paramos en General Paz y miramos para el otro lado, y la verdad que no hay mucha, sería ir contra natura, querer ser productores de microchips, que podemos serlo, podríamos serlo, pero a Japón no le quedó otra, porque su topografía, su geografía no le dio la posibilidad de producir la mejor carne del mundo o estar en el contexto internacional de leche, ahí que lo veo Eduardo García Maritano, y que tanto nos peleamos que queremos que Santa Fe sea la que pelea con Nueva Zelanda en la discusión internacional de la leche en polvo. Y nosotros decimos, ¿hay algún árabe que pueda tirarse contra los pozos de petróleo, contra la producción de petróleo en su propio país? No entra en ninguna cabeza. Por eso yo creo que desde el sector agropecuario y también desde el sector político tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad en tratar de que los otros que no entienden, porque no todos lo hacen de mala fe. Yo creo que hay un sector político que sí lo hace de mala fe, lo ha hecho de mala fe y ha tenido un gran resultado, que es el que una parte de la sociedad crea que el campo atrasa, que el campo no produce riqueza y que nada más es un sector que es un enemigo del pueblo. Y el campo es tan pueblo como aquel que, no sé, cambia cueritos en una canilla. Soledad, Entonces, Soledad, sí, me sí. veo obligado a hacerte notar que se ha consumido el tiempo de la exposición. Bueno, muchas gracias. Pedirte
que vayas Creo que es algo para redondeando las pensar. conclusiones. No, sí, sí, es algo, yo más que nada, mi charla lo que era para invitarlos a pensar estrategias para lograr un pensamiento común con un desarrollo programático de qué país queremos, de ver si, a lo mejor yo estoy equivocada, de ver si tengo razón, y podemos todos en conjunto trabajar en el futuro del país desde el sector agroindustrial con todas las aristas que tiene. Muchas gracias. Gracias a vos, muy convincente tu planteo, Soledad. Te agradecemos tu presencia. Y vamos ahora a otro productor agropecuario, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que es Santiago del Solar Dorrego. Adelante. Santiago. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradezco muchísimo el honor de estar acá con todos ustedes. La fundación, el nombre Manuel Belgrano, ¿no? Es muy fuerte pensar en lo que fue el creador de la bandera, la batalla de Tucumán y Salta, ¿no? Que nos ayudaron a tener el territorio que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias. Después, bueno, agradezco mucho a Jorge y Soledad. Jorge, que me da bastante pie para hacer mi comentario, mostrando un tema de coyuntura muy fuerte, que es lo que acaba de decir, lo que es la demanda internacional, la oportunidad que tenemos, y Soledad una visión de planificación, una visión agropecuaria de largo plazo de la Argentina y de lo que podemos llegar a hacer si realmente capturamos esta oportunidad. Lo primero que quiero decir es que toda esta ola nueva de precio de commodities nos agarra de la peor manera posible a los argentinos, pues nos agarra con kirchnerismo. Y no es un tema ideológico, sino voy a tirar algunos números de los precios han subido, lo que dice Jorge. El caso del trigo y maíz, al fin del 2019, el productor argentino, por las retenciones que había, hay un 6% del precio internacional que no lo recibía, el otro 94% sí, muy malas las retenciones, pero el productor argentino recibe el 50% del valor internacional del trigo y del maíz. Soja, en diciembre del 2019, el productor argentino tenía una rebaja muy fuerte de un 24% del valor internacional de la soja por las retenciones. Hoy, combinado los derechos de exportación más el tipo de cambio, el productor argentino recibe un tercio del valor internacional de la soja. Leche, algo parecido. Hoy estamos en un boom, y bastante reciente también el boom de la leche, porque es prácticamente la semana pasada que hemos tenido, venía bastante bien los precios internacionales, pero la semana pasada pegó un salto muy, muy importante, donde un productor internacional está, y hoy puede ser más, porque estos días todavía no se consolidaron los precios, pero 40 centavos de dólar el litro, por hablar del litro en general, genéricamente, ¿no? Que hay distintos tipos de leche, por supuesto, ¿no? Pero más o menos eso, un productor argentino está en 15 centavos, algo por el estilo. O sea, 2 veces y media menos. ¿Cómo competimos cuando uno en una carrera de 100 metros le da 50 metros de ventaja al competidor? La carrera la terminas perdiendo. Y eso nos pasó en el otro ciclo de commodities de la misma manera. Ahora, por ejemplo, subieron los fertilizantes que acompañan esta subida de commodities, que es lógico. El fosfato monoamónico subió un 60% aproximadamente. Bueno, y acá sube eso y nosotros queremos desacoplar. Y después también estamos rompiendo lo que es el corto plazo, porque en Argentina lamentablemente los negocios de largo plazo, y no es cuestión de cargar las tintas de un gobierno en particular, sino 70 años para atrás nos costó muchísimo tener reglas relativamente estables como para negocios de largo plazo. Entonces se adaptó muy bien la agricultura, la producción de trigo, maíz, soja, girasol, porque el periodo era de 10 meses, 11 meses, 9 meses aproximadamente. Entonces, en el corto plazo, un productor, un inversor decía, entro y salgo del negocio, y por supuesto que en Argentina 9 meses o 10 meses es una vida, pero no es lo mismo que para invertir en producción de leche. Producción de leche no existen esos plazos, estamos hablando de mínimo 10 años cuando alguien piensa en toda la infraestructura que hay que invertir. Por eso la leche está estancada hace décadas y décadas, y vamos a seguir estancados cuando tengamos situaciones como esta, que en el mundo hay una primavera de precios
y el productor argentino no se entera ni se va a enterar. Y la primavera va a pasar y va a venir el invierno de precios para el neozelandés, para el uruguayo, para el estadounidense, pero tuvieron su primavera. Y todo el mundo sabe que en el tambo, especialmente los que tienen tambo pastoril, tener una primavera y un verano es lo habitual, y 2 inviernos, mejor dicho, primavera y invierno es lo habitual, pero 2 inviernos seguidos no aguanta nadie. Y acá vamos a pasar 2 inviernos seguidos de precio, y por eso hay menos tambos, se funden, no hay inversión, etcétera, etcétera. O sea, no estamos pudiendo capturar esta enorme oportunidad que tenemos los productores argentinos para producir. Por otro lado, las reglas de juego que tenemos internamente, al no tener infraestructura, la infraestructura que normalmente hablamos, que es caminos, conectividad, etcétera, pero tenemos otra infraestructura que es muy sólida, que hay que dejarla funcionar sin intervenir. Por ejemplo, los contratos de granos en futuro, en la bolsa, se cumplen 99,7% de cumplimiento. La red de confianza que hay entre productores, insumeros, contratistas rurales, que en Argentina somos unos países que es un lujo los contratistas rurales. Yo tengo de vecino ahí en Salto a la familia Ortelli. Los que saben de turismo carretera saben que son Guillermo Ortelli, campeón nacional muchos años. Y bueno, los que manejan la maquinaria agrícola son los Ortelli, los Maldonado, los que eran Fangio en su momento. La mejor tecnología la podemos utilizar. Soledad habló de la tecnología. Argentina, la capacidad de utilización de tecnología y adopción es de las más rápidas del mundo, pero literal, comparado con Estados Unidos. O sea, jugamos en primera. Ahora, cuando el Estado se mete, y se mete, por ejemplo, como hoy, en regular los mercados, que lo está haciendo, el mercado de trigo, de maíz están intervenidos de una manera bastante silente y bastante más disimulada que antes. El caso de maíz estuvo intervenido 15 días de manera oficial, y después quedó intervenido de una manera con un pacto y arreglos y acuerdos que se hacen bajo cuerda, a espalda de los productores, que hace que el precio que le llega al productor sea menor. Entonces se está interviniendo en el corto plazo también. O sea, los negocios de largo, que ya sabemos que cuesta muchísimo, como dije el tambo, pero bueno, acá está Carlos Lianisotto y sabe de memoria lo que es todas las economías regionales, los plazos que se manejan. Pero los granos, que es de respuesta inmediata, estamos estancados. Pensá que soja argentina, yo me estaba acordando que en el Mundial 2010, Sudáfrica, Maradona, técnico de la selección, produjimos 54 millones de toneladas. Y este año, bueno, sequía mediante, estaremos en 44 millones de toneladas. Brasil en ese periodo aumentó un 70% la producción de soja. Tiene explicaciones de otro tipo, pero 70%. Uruguay, Paraguay, todos aumentaron 15, 20, 30% la producción de soja, y nosotros nos quedamos estancados, porque no pudimos capturar la oportunidad. Pero cuando se da la posibilidad que se capture, pensemos que el trigo, apenas asumió el gobierno de Macri, pasamos de 8 millones de toneladas a 19. Se duplicó rápidamente. Con la señal adecuada lo podemos hacer. Maíz subió un 70% el consumo de maíz también. Y por otro lado, algo que es importante es, si queremos jugar en primera y capturar todo esto, son los acuerdos internacionales. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que se firmó, y ahora no hay ningún esfuerzo por el gobierno nacional por intentar ratificarlo por los parlamentos, que es difícil, tiene que ratificar el Parlamento Europeo, los parlamentos de Mercosur, etcétera, pero acá prácticamente que no se quiere hacer. Y no queremos importar ese nivel de instituciones que nos daría ser socios de la Unión Europea. Por ejemplo, se firmó en el acuerdo que no puede haber diferenciales intracadena, que eso es una prebenda que consiguió el gobierno actual, le consiguió la industria aceitera argentina, de tener retenciones menores para aceite, para harina, para biocombustibles, que para la soja, caso único en el mundo, y que tiene una defensa argumentaria muy doméstica en Argentina, que salís por el cuento del valor agregado, que es una falacia, de la manera que se lo interpreta en Argentina, el valor agregado y cómo se venden globos y prebendas basándose en eso, y haciendo lo contrario, muchas veces destruyendo valor. Y no quiero ser duro, pero en el caso del biodiesel, voy a ser un poco duro. Argentina tenía un diferencial de retenciones de hasta un 30%, lo cual lo eliminó el gobierno de Macri, que hacía que Argentina exportara
el biodiesel más barato que el aceite. O sea, se exportaba el producto elaborado más barato que su insumo. Es como que si exportáramos nafta, gasoil, más barato que el crudo. Lo cual, por supuesto, se encendió todas las alarmas en el mundo y al final estamos vendiendo más barato de lo que valían las cosas. ¿Por qué? Porque había algunos vivos que conseguían una prebenda de diferenciales de impositivos, que es lo que está pasando hoy. Hoy estamos viendo que no hay una visión como la que planteó Soledad, de decir, bueno, vamos para adelante y vamos todos juntos. Hoy hay una visión de sálvese quien pueda. ¿Cómo hace mi sector? Y los que están más ligados al gobierno tienen la capacidad de lograrlo y lo han demostrado a través del Consejo Agroindustrial, por ejemplo, para que no suba el aceite, hacer un fideicomiso de aceite que lo paga el productor. Es un punto y pico de retenciones que hace un mes lo lograron pasándole la cuenta a la producción agropecuaria. O sea, la bendición de los alimentos, que es como lo que se basa esta conferencia, está ahí nomás, está ahí, al alcance de la mano. Nos estamos ahogando a 1 metro de la orilla, porque las posibilidades las tenemos todas de hacerlo, teniendo legislación que sea ecuánime para todos por igual, bajar la enorme presión impositiva, y tenemos un Estado que no nos va a capturar esta oportunidad, porque la voracidad estatal es tremenda, de la cantidad de impuestos como vienen creciendo, como lo conté al principio, de recibir 1/3 del valor de la soja al productor. Obviamente no hay boom de soja. Con el precio internacional, el productor recibe 1/3 y el brasileño recibe el 100%. No hay manera de competir. Y eso a la corta o a la larga se nota. Entonces yo soy muy optimista en el sentido de lo que dice Jorge, que esto existe, pero más optimista con lo que dice Soledad. Y yo creo que hay que trabajar más en eso. Lo coyuntural está bien, pero tenemos que explicar que estas posibilidades las podemos agarrar con reglas de juego claras como las que tienen nuestros competidores. Yo pido lo que tiene Uruguay, lo que tiene Brasil, lo que tiene Canadá, lo que tiene Australia. Nada más que eso. No es muy distinto. Después el resto, lo que hay internamente tranqueras adentro, la capacidad de generar tecnologías que tenemos nosotros y realmente sí exportar tecnologías. Tenemos esa capacidad. Los hijos de estos gringos chacareros que digo yo que son los que hacían las reformas en la maquinaria agrícola y son los que tienen la fábrica de maquinaria agrícola, son ellos los mismos que están generando las nuevas tecnologías que se van a exportar al mundo. Ahora, con todas las legislaciones laborales que tenemos, que un chico que tiene un emprendimiento contrata a 2 personas, al final en vez de contratarlas terminó adoptando, porque las quiere despedir porque la cosa anduvo mal y no tiene manera de salir, va a pasar lo que me pasó cuando fui a Silicon Valley, que hablé con argentinos que estaban ahí, les conté los proyectos que teníamos, y me dijo, mira, la mejor inversión que puede ser Argentina, si hay chicos capaces con buenos proyectos, la inversión mejor es que se tomen un avión y vengan a Silicon Valley y lo desarrollen acá. Yo me quería morir con eso. Y llegué a Silicon Valley y la mentalidad de agrónomo me hizo pensar al revés. Dije, ¿cómo son? ¿Qué Silicon Valley? 500.000 hectáreas. Un desierto de 500.000 hectáreas. Del tamaño de Trenquelauquen, del partido de Trenquelauquen, no es más que eso. Sin embargo, tiene 6 veces el PBI argentino. Bueno, lo lograron ahí. ¿Cómo? Con reglas claras que ayudan que vengan el chico más capaz de Pakistán, de Argentina, donde sea, generando las condiciones para que se desarrollen. Bueno, en Argentina ni siquiera tenemos las condiciones para que se desarrolle el agro argentino, que vamos a seguir vegetando y flotando, si es que no hacemos los cambios estructurales que se pueden hacer y que, bueno, intentó el gobierno de Mauricio Macri con defectos, lo que sea, pero se logró bastante y hay ciertos casos de éxito, no todos por supuesto, pero el caso de todo lo que es la producción de gramíneas, por ejemplo, fue realmente importantísimo, y después lograr la estabilidad en el sentido de los acuerdos internacionales con China para poder exportar la carne, de cerdo, de pollo, etcétera, la apertura de los mercados que logró que hoy podamos capturar al menos parte de esos beneficios. Bueno, no sé si me excedí el tiempo ya, así que agradezco muchísimo la oportunidad y muchísimas gracias a los dos que abrieron antes, a Jorge y a Soledad, que me permitieron y me dieron pie para mi exposición. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Santiago. Bueno, Soledad Díez hace algunos minutos aludió a el hecho de que la producción de alimentos es de algún modo un componente de la identidad cultural argentina. Quisiera que ahora echáramos un vistazo a eso. Le hemos pedido a Fernando de Estrada que nos plantee la producción rural
desde un punto de vista sociocultural. Le dejamos la palabra. Muchas gracias, Miguel. Después de exposiciones tan concretas como han sido las tres anteriores, tengo miedo de que parezca que me voy por las ramas con esto de, que es el tema que se me confió, los valores socioculturales del campo. Pero además hay otro problema, que es muy curioso que al encarar este tema haya primero que desmontar toda una mitología instalada en nuestro país que traba el conocimiento objetivo de uno de los aspectos centrales de la realidad argentina, que es la producción agropecuaria y la sociedad vinculada al campo. A este fenómeno tan extraño, en el fondo, el historiador Osvaldo Barsky lo ha llamado visión tradicional del agro pampeano, pero con un sentido especial. Con ella quiere describir la colección de convicciones referidas a la actividad agropecuaria argentina que se han originado en una atmósfera sectaria que las considera dogmas inapelables, como si fueran bases y punto de partida indiscutibles para cualquier reflexión sobre el tema. A lo mejor esto comenzó con el libro aquel de Odone, La burguesía terrateniente argentina de los años 30, pero ya tenía sus antecedentes y desgraciadamente tuvo una extensa progenie. Al hablar de visión tradicional, Barsky, por cierto, no se refería a lo que estas palabras sugieren en primera instancia, es decir, imágenes que podrían proceder de las páginas de Un segundo sombra o de Martín Fierro, o de labores como La Doma o la Yerra, o el ingenio folclórico expresado en creativas payadas. No, la visión tradicional en este contexto consiste en una elaboración artificial de la mente que cree ver en el agro de la pampa húmeda un sistema extendido en el tiempo de apropiación temprana de la tierra por un grupo de latifundistas, que han sido siempre simples receptores de riquezas naturales formadas espontáneamente, sin sentido social alguno y desinteresados por cuanto signifique colaborar con el crecimiento económico del país. Esa concepción goza de tanto arraigo que por ello se la puede llamar tradicional, y también porque ha impregnado ya a varias generaciones, y quizás principalmente porque ha desplazado a otras interpretaciones realistas para instalarse como una ortodoxia o pensamiento único en la materia entre gran número de políticos y hacedores de opinión. Este mito se expresa también en supuestas oposiciones del campo con la industria, con la calidad de la vida urbana, con el equilibrio ecológico, con los derechos del trabajo, con las comunidades aborígenes. Conflictos todos que pueden quedar resumidos en la fantástica batalla entre latifundio y reforma agraria, que es la etapa, o sería la etapa final de esta guerra imaginaria. Precisamente con relación al latifundio, cabe recordar que al producirse la revolución de 1810, la región bonaerense era ya un exportador importante de cueros y carne salada, y en ocasiones de pequeñas cantidades de trigo, pero el valor de la tierra se mantenía extraordinariamente bajo. Según expone el historiador James Covey en su conocido libro Revolución en las Pampas, la tierra misma tenía tan poco valor intrínseco que las unidades para concesiones o para venta debían ser enormes. Cuando esto se agregaba a la falta de transporte, la orientación urbana de la población hispánica, el acosamiento por los indios hostiles y el atraso de la explotación pastoril, solo los dueños de cientos y aún miles de kilómetros cuadrados podían abrigar la esperanza de sobrevivir en términos económicos. Y recordemos que había muy pocos incentivos para colonizar estas tierras. Hasta acá James Covey. Hasta entonces, la región bonaerense, por bonaerense de los tiempos virreinales, comprendo también Santa Fe y Entre Ríos, mayor territorio aún. Hasta entonces, esta región encontraba su salida económica en el hecho de estar incluida dentro de la ruta comercial y metalífera entre España y el Virreinato del Perú. Sin mayor conocimiento de estos lugares del mundo, uno de los fundadores de la economía clásica, el inglés David Ricardo, parecía haberlos descrito cuando sentenciaba contemporáneamente que el valor de la tierra deriva por completo de la producción y no a la inversa.
La validez de este axioma se experimentó desde la arribada a Asunción en 1553 del primer rebaño, compuesto por un toro y 6 vacas. Ruiz Díaz de Guzmán, el primer cronista argentino y casi contemporáneo de este hecho, lo refiere considerándolo el inicio de la ganadería en el Río de la Plata. Sin desmedro de la capacidad reproductiva de aquel toro y de su harén, parece más verosímil la versión según la población ganadera de la región, caracterizada por la abundancia, se debió a la introducción de los números, 4.000 bovinos, 4.000 ovinos, 500 cabras y 500 equinos que introdujo el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón y que derivó por el territorio de la Argentina, de la nueva Argentina, su lugarteniente Juan de Garay, fundador de Santa Fe y Buenos Aires. En esas por entonces incipientes poblaciones, los vecinos solían perder el control sobre los animales grandes que escapaban al campo, donde la abundancia de alimento y la relativa ausencia de depredadores permitió que volvieran al estado salvaje, inclusive con alteraciones de su patrimonio genético. Mientras se multiplicaban los ganados, la tierra conservaba su baratura. Los repartos de superficies destinadas a estancias y chacras, inauguradas después de la Revolución de Mayo por el triunviro Bernardino Rivadavia en 1812 y continuada más adelante, entre otros por los gobernadores Juan Manuel de Rosas y Bartolomé Mitre, se caracterizan por el concepto de proporcionalidad, un factor muy importante porque corresponde a nuestro término más actual de unidad económica. Se vio más tarde cuando la campaña del desierto, culminada en 1879, permitió una amplia distribución de tierra pública entre pioneros rurales. La ley de tierras, dictada en 1844 para la para la adjudicación de extensiones de campo en la Patagonia, también estableció una unidad económica de 600 hectáreas, que resultó demasiado pequeña para la explotación de ovinos, que era la única posible entonces en esas regiones patagónicas. La campaña del desierto tuvo otra consecuencia trascendental que consistió en la eliminación del peligro de los malones y la pacificación de la región pampeana, donde fue entonces posible el asentamiento normal de los pobladores y colonos junto con el desarrollo de sus trabajos. El momento histórico coincidió con el tendido de líneas férreas que permitieron la comercialización interna y externa de una producción agraria en aumento potencial. En efecto, a poco de ponerse en marcha los ferrocarriles en la Argentina, el costo de los fletes internos disminuyó más del 90%. Con eso vino también el aumento del valor de la tierra y se fueron incorporando así superficies nuevas para la agricultura en las extensiones de 5 kilómetros a cada lado de las vías adjudicadas a los ferrocarriles y que estos destinaron a la formación de colonias y chacras. Pero sin embargo, todos estos factores quizás no hubiesen resultado suficientemente relevantes de no haber coincidido con la capacidad creativa y la laboriosidad de generaciones argentinas que supieron aprovecharlo. Ellos obtuvieron las mejoras genéticas de vacunos y ovinos en concordancia con los reclamos de los mercados internacionales, mejoras que se reflejaron asimismo en el cambio de las pasturas, en la introducción del alambrado y en el desarrollo de la industria lechera con sus derivados. Es decir, se aplicaron métodos progresistas de explotación de la tierra muy alejados del arquetipo del latifundio de un propietario ausente. Conceptos similares pueden aplicarse a la evolución de la agricultura en la pampa húmeda. Pero el resultado principal de la riqueza agropecuaria no se registró tanto en el campo como en la ciudad. Las actividades relacionadas con la comercialización y transformación de las materias primas generaron puestos de trabajo y oportunidades económicas que otorgaron a la vida urbana argentina su calidad consabida. No quedó en eso el influjo bienhechor del campo sobre la ciudad, pues además la demanda urbana puso las condiciones para el desarrollo de una industria nacional. Valgan como demostración unos pocos ejemplos de los muchos que pueden aportarse, como el del alsaciano Emilio Biecker, quien en 1860 estimó que la Argentina podría convertirse en un país consumidor de cerveza y antes de una década inauguraba en Buenos Aires una fábrica de esa bebida con dimensiones y calidad europeas. O el caso del estadounidense Melvin Bagley,
fabricante del primer producto inscrito en el registro de patentes y marcas, su famosa Esperidina, o el de Jacobo Peuser, inmigrante alemán que fundó un emporio de artes gráficas en 1868, al cual debe la actividad editorial argentina su primer gran impulso, o el de Benito Noel, cuyos chocolates y golosinas endulzaron las vidas de los argentinos durante siglo y medio, o el de Sebastián Bianchetti y sus balanzas presentes desde 1870 en tantos comercios minoristas del país. El campo podía enorgullecerse cuando las fiestas del centenario de ser el contribuyente mayor a los motivos de tanta satisfacción y confianza por el destino nacional vividas a lo largo de aquel año 1910, en que también culminó el proceso de transformación de la economía argentina. Nuevos emprendimientos terciarios vinculados directamente a la producción rural, como los frigoríficos y las industrias bodeguera y azucarera, estaban ya afianzados. La cultura urbana se elevaba juntamente con la educación pública y los hábitos de trabajo, preparando a la sociedad para la evolución social y política ordenada que cabía razonablemente esperar. No obstante, surgieron en la sociedad críticas al riesgo de que los terratenientes constituyeran un grupo privilegiado apartado del bien común. Tales análisis nunca tuvieron en cuenta que el enriquecimiento del sector agropecuario se debía a la conjunción entre el trabajo de sus protagonistas y la presencia de condiciones internacionales, especialmente técnicas y económicas, altamente favorables y muy bien aprovechadas. El encarecimiento de la tierra dificultaba efectivamente el acceso a la propiedad rural, antaño tanto más sencillo, pero a la vez la formación de una estructura social más compleja en el país, en el cual prevalecía una nueva clase media, hacía prever un porvenir de creciente bienestar y justicia. En la práctica, las preocupaciones por la concentración de la propiedad rural perdieron buena parte de objetividad al aplicarse a lo largo del tiempo el sistema sucesorio contemplado por el Código Civil. El hombre de campo solía dejar amplia descendencia y el principio de división de la herencia por partes iguales actuó en pocas generaciones como distribuidor implacable de los grandes predios rurales. La incorporación permanente de técnicas nuevas y la actualización de conocimientos han permitido conservar la rentabilidad de fracciones menores y con ello la posibilidad de invertir en emprendimientos más amplios propios de nuevas formas de producción, como los publicientas. Desde luego, los desajustes y conflictos de la actividad agropecuaria son tan naturales e inevitables como en todas las relaciones sociales, pero resulta impropio analogarlos con situaciones exóticas o pretender explicarlos invocando el mito de la oligarquía vacuna. ¿Y qué es el mito? Por cierto, no se trata aquí de los relatos ejemplares de los antiguos que se proponían sintetizar en una ficción sus orígenes, sus glorias y su visión del mundo. Los mitos contemporáneos tienen algo de religioso, como los clásicos, en cuanto se presentan como un conocimiento absoluto, pero que a diferencia de aquellos, no se basan en comunes experiencias espirituales, sino que proceden de pasiones intelectualizadas, sublimizadas, como se diría en lenguaje psicoanalítico, cuyos portadores pretenden conocer las claves de la vida social y política que según ellos los demás ignoramos. Ellos creen que no precisan estudiar la realidad para llegar a sus certezas, pues éstas, por toscas que sean, valen para ellos más que la misma realidad. En otras palabras, se trata del fenómeno de las ideologías. El ideólogo no duda y solo goza con la acción que juzga transformadora y que le toca a él ejecutar como demostración de su pretendida e inexistente superioridad. Llegados a este punto, es tiempo de meditar cuán extraño resulta el hecho de que en un país su fuente tradicional de riqueza suscite sentimientos de culpa entre buena parte de sus habitantes, hasta hacerlos adherir sin mayor reflexión a los mitos que en definitiva demonizan socialmente al hombre de campo. En cambio, no se sabe que los brasileros hayan condenado su café, ni, como decía Soledad, que en los Emiratos Árabes se piense declarar la guerra santa al petróleo. Cada pueblo del mundo valora sus propias riquezas, habilidades y costumbres. También el pueblo argentino, pero lo hace con menor seguridad en sí mismo porque una proporción muy grande de sus dirigentes lo ha desacostumbrado al discurso reflexivo y ha conseguido infundirle cierta adicción a las simplificaciones del mito. Por eso, restablecer el realismo y la lógica es la gran tarea pendiente en este rincón del mundo. Gracias.
Fernando, muchas gracias por, en el reducido espacio de tiempo de que disponemos, haber realizado una tan prolija destrucción de la mitología. Gracias. Y concluimos con la intervención de Carlos Giannisotti. Bienvenido, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. También unirme al agradecimiento por la invitación de la Fundación Belgrano, por este foro, por poder participar y escuchar a los que me han antecedido en este panel, brillantes. Así que bueno, haré humildemente algunos aportes que ojalá que no queden desacomodados con tanta brillantez como lo que han expuesto anteriormente. 3 puntos, para no repetir muchas de las cosas interesantes que se han mencionado. En primer lugar, les traigo 2 o 3 números de una encuesta que se realizó dentro del cooperativismo agroindustrial, por supuesto, al cual pertenezco, en el cual ustedes saben que está compuesta por casi 150.000 productores, 800 cooperativas, 19 federaciones, entidades de tercer grado, en donde entra todo el proceso de valor, la producción, las cooperativas, la industria y las federaciones, la comercialización. Estamos en casi todo el territorio del país. Menciono esto no para pasar ningún chivo, sino simplemente para que ustedes puedan valorar la magnitud de esta pequeña, gran encuesta del sector cooperativo. Miren, 2 o 3 puntos para no... El 83% de nuestros encuestados, nuestras cooperativas tenemos cerca de 22 producciones del país, muchas de ellas que hemos constituido con mesas con Santiago, que ha sido un honor compartir contigo este foro. El 83% están esperanzados de nuestros cooperativismos que haya un plan estratégico que otorgue confianza al país, a la producción, que aliente a producir como lo hacemos cada uno de nosotros. Yo soy productor vitivinícola, alentar a esto que hacemos todos los días, que aquellos que lo viven lo conocen. Todos los días invertimos en nuestras producciones, el 83%. Esto muestra, a pesar de la gran dureza y de la gran situación, porque ya vamos a ver otro número que pareciera que lo contradice, pero no, hay un optimismo encerrado, muy vinculado a las palabras del profesor Estrada, que encierra la producción argentina, que no se da por vencida, a pesar de tener año tras año gobiernos que han negado aquello que Dios y la naturaleza nos ha bendecido. En segundo lugar, el 68% de nuestros encuestados está preparado, o mejor dicho, está esperando, esta es la palabra más exacta, que llegue la innovación y la tecnología para mejorar su rentabilidad. Es decir, que hay una mentalidad hacia la innovación, no a quedarse con lo que hay, sino a mejorar, porque ha entendido que el mundo va hacia eso y tenemos que producir más con una alimentación saludable y sustentable. Dato positivo. Y el dato negativo es que el 73% de nuestros encuestados considera que el Estado es un grave obstáculo para producir en el país. Este es el primer punto de esta pequeña reflexión, muy vinculado a lo que se dijo recién, lo mencionó el profesor y también Jorge, al hablar que aquí hay un problema de confianza, hay un grave problema, como todos sabemos, de gestión. ¿Y cuál es la gran traba? Este intervencionismo del Estado, este ideologismo del Estado. Hay una especie de toxicidad, de ideología metida en la gestión estatal que le impide ver el bien común, que le impide ver este bienestar que es el campo de lo que dan los alimentos, y
esto impide la gestión, la cultura del trabajo, el desarrollo de un plan estratégico. Las ideologías, amigos, impiden tener esta visión abierta, plural, lanzada a la libertad, lanzada a la conquista de mercados, y crean esta antinomia ficticia de lo externo frente a lo interno, de los, como decía Soledad, de los que le va bien a los que le va mal. Son todas ficciones ideológicas que nos enferman y nos llenan de un espíritu tóxico, que las encuestas nos dicen que no están así, si encontramos los parámetros para hacerlo. Primer punto. Segundo, para ir rápidamente en esta exposición, indudablemente que frente al 7% de la población argentina que está en la realidad la realidad rural, en donde el 93% está en zonas urbanas, y de ese 93%, el 60% solamente en 4 ciudades, esta capturación de estos beneficios de nuestro campo, muy bien desarrollados por el resto del panel, exige un plan demográfico que está vinculado a la cultura del trabajo, que no está vinculado a otros axiomas ni a otras acciones populistas, en el cual consiste regalar, sino consiste en la conectividad. ¿Qué conectividad? La conectividad territorial, física, que crea la infraestructura necesaria de los caminos y de las escuelas para que las familias y se ejerza el derecho del arraigo, un derecho establecido constitucionalmente, y de esa manera también la conectividad educativa, la conectividad de la educación, la conectividad necesaria para llegar a la innovación y la tecnología. Este es el desarrollo estratégico que necesita nuestro país para salir de esta situación ideológica planteada, porque ustedes saben y todos sabemos que la desgracia de la pobreza y la desgracia del urbanismo, que muy bien hizo una reseña el profesor, de alguna manera es un beneficio para la ideología que siempre fueron urbanas. Nosotros, miren, tenemos las cooperativas que muchos las conocen, las blancas y rojas. Las blancas están vinculadas al catolicismo, que son donde realmente surgieron las cooperativas, y son, el 90% son rurales. Y estoy hablando del mundo, no de la Argentina. Y el resto de las cooperativas, las rojas, son de izquierda y están vinculados, ¿saben a qué? Al hipermercadismo. Es decir, nada que ver. Es otra visión urbana que contradice o tiene una visión diferente del asociativismo. Lo traigo como nota de color para que veamos cómo hay una visión diferente aún dentro de nuestro cooperativismo. Por lo tanto, necesitamos ese plan demográfico y esta capturación de estos dólares y estas divisas que hablaba Jorge al principio, bueno, perfectamente pueden ir orientadas a comenzar a reestructurar un país excesivamente unitario, y que paso rápidamente al tercer punto, que es la federalización. Hablamos de la necesidad de una confianza en el primer punto que las ideologías destruyen, porque todos tenemos un convencimiento y una forma de pensar, pero si hay algo que exige el sentido común es saber escuchar, saber entender y construir en forma conjunta a pesar de disentir. En segundo lugar, el Estado está para favorecer el bien común, no para crearse un fin en sí mismo. Es el medio para que el principio de subsidiariedad, los cuerpos intermedios puedan crecer. El segundo punto, hablamos del planteo demográfico, de un crecimiento estratégico que la mayoría de los argentinos con la palabra estrategia, sin estrategia, estamos esperando para que no se convierta en más de lo mismo y en un intervencionismo que crea pobreza y dependencia. Y por último, quería mencionar algunas pautas muy pequeñas que están vinculadas a alguna posible forma de capturar los dólares adicionales o
en un cambio de política, los grandes recursos que tiene la Argentina, tanto en la fase humana como en la fase de divisas y de producción de alimentación saludable y sustentable, como se ha mencionado hoy. Señores, federalizar la economía. Federalizar la economía es la propuesta que hacemos. Es más fácil solucionar los problemas desde las regiones, desde las producciones, desde aquellas producciones que tienen ciclos agrícolas, climas y situaciones geopolíticas similares, que solucionarlo desde un escritorio y con una mentalidad ideológica intervencionista, populista, como no mencionábamos recién. Creemos en los microarreglos, voy a cambiar la palabra porque suena feo, en los microacuerdos en los que la regionalidad puede otorgar y como ha funcionado muchas veces. Nosotros aquí en la vitivinicultura, a través de un plan estratégico que hoy justamente se ha lanzado, el Plan Estratégico 2030 de la vitivinicultura, es un acuerdo de toda la vitivinicultura del país. No, disculpe si soy autorreferencial, para nada de ponerme como ejemplo, porque hemos retrocedido de 1.200 millones de dólares que exportábamos y estamos cerca de los 800, 900 millones de dólares. Así que eso es otro tema. Pero como gesto le quiero decir que es la forma de poder alcanzar el desarrollo que tanto ansiamos en nuestro país. El costo laboral, el sistema financiero. El sistema financiero, Soledad, vos que estás en Santa Fe, hemos logrado acuerdos con el sistema mutual de ayuda económica, con las cooperativas yerbateras, cooperativas vitivinícolas, lecheras, poder otorgar préstamos Badlar más 3 según el momento, es decir, por 250, 300 millones. Chicos, dentro de la gran magnitud, pero son pequeños acuerdos que han podido surgir del ahorro de las regiones. Este es el cambio de paradigma que tenemos que promover, en donde es un país rico, pero está concentrado en visiones, en una mirada financista totalmente especulativa, en un capricho fiscalista donde todo el Estado busca solamente ver cómo satisface su poder para mantener su régimen electoral, y una educación que no existe, porque la ignorancia sabemos que es la esclavitud mayor de los pueblos. Así que, y para unir o traer alguna otra idea, el asociativismo. El asociativismo es una de las formas y estrategias que podemos poder capturar estos dólares, estas divisas, y que no vayan al fisco, y que vayan directamente a la producción para mejorar la conectividad, para mejorar la innovación y la tecnología. Hoy día estamos convencidos que es imposible, por la dimensión, por la concentración económica, por la dinámica que tiene la economía mundial, que cada uno de nosotros quizás pueda tener la última tecnología de punta, pero si nos unimos entre varios, la podemos adquirir y va a mejorar nuestra competitividad. Podemos de esa manera también tener una política de importaciones que nos favorezca, porque esto lo charlamos en su momento mucho con Santiago, en su momento cuando era jefe de gabinete, que así como hay que tener una política de exportación, hay que tener una política de importación, y el asociativismo puede ayudar para importar en escala para pequeños y medianos productores, y así bajar los costos. Es decir, que indudablemente tenemos distintas alternativas rápidamente, que con organización y gestión y sin ideología podemos poner de pie al campo argentino para que siga dándole mucho más a nuestro país, y con la solidaridad y con el amor y la responsabilidad que creemos que lo hemos hecho con los recursos que hemos tenido en las manos, a pesar de que hemos sido ninguneados en esta pandemia. Así que, bueno, ojalá que siga existiendo en la Argentina foros como el actual, instituciones como la Fundación Belgrano, porque cuando un derecho se cede, cuando un derecho se pierde, se gana un adversario que lo ocupa.
Así que agradecer este momento, esta oportunidad y alentarnos para que sigamos bregando a través de este tipo de vinculaciones por una Argentina más fuerte, más productiva, para más trabajo y empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Les quiero decir a todos los expositores, Jorge, Soledad, Santiago, Fernando, Carlos, con profunda franqueza, que nos han hecho sentir orgullosos a los responsables del foro por haberlos convocado, porque realmente las expresiones de todos ustedes, que han sido brillantes, han contribuido de una manera muy significativa a esclarecernos, a los que no estamos en el sector. Y estoy seguro que del mismo modo lo ven nuestros seguidores, quienes han estado presentes hoy virtualmente, y para los cuales queremos transmitirles un par de informaciones más antes de cerrar este encuentro. El Foro Manuel Belgrano tiene esta actividad de mayor exposición pública, digamos así, que son los conversatorios, de los cuales no sé exactamente cuántos hemos realizado, pero más de una decena desde el 20 de junio del año pasado en que nacimos. Vamos a seguir con ellos. Vamos a seguir con ellos y estamos tentativamente pensando en realizar el día 25 de marzo, jueves 25 de marzo, un panel sobre, el título sería algo así como Comprender a los 90, es decir, un ensayo de interpretación desapasionado de la década de los 90. Les vamos a confirmar esto naturalmente a todos los que nos siguen a través de las vías habituales, pero en principio agéndense para el jueves 25 de marzo. Creo que va a ser un tema de interés de todos. Y además quisiera añadir que junto a esta actividad de los conversatorios hay toda una actividad permanente de producción cultural, en el sentido de cultura política, que el foro realiza y que se expresa a través de su página web. Los invito a entrar en ella, Foro Patriótico, todo junto, .com, y van a encontrarse, renovado cada 15 días, un material que creo que es de gran riqueza para todos aquellos que nos movemos con una vocación por el interés público y que muchas veces tenemos que luchar contra la deformación ideológica, como acaba de señalar con mucha insistencia Carlos Yanisotto, la deformación ideológica que altera el planteo de los problemas en aras del bien común. Es decir, el planteo que debiera hacerse con orientación al bien común. Bueno, muchas gracias a todos, expositores. Miguel Ángel. Sí, cómo no, Jorge. Miguel, ¿me permitís hacer un solo punto que puede ser de interés después de las exposiciones realizadas? Yo diría lo siguiente, después de escuchar las exposiciones tan importantes realizadas en la última hora, que es la siguiente. Hay una relación directa entre la situación mundial, caracterizada por la emergencia de un segundo superciclo de los commodities, y la situación política, económica, estratégica de la Argentina en el año 2021. Y esta relación directa es la que surge, es la que le otorga al campo un papel esencial en la nueva relación de fuerzas que hay ahora en el sistema político argentino. En este sentido, lo que hay que advertir es que el sistema político argentino tiene ahora su aspecto fundamental
en el sector externo exportador de la Argentina en relación a la economía doméstica. Y que esto, dicho de otra manera, significa que el campo tiene ahora un peso político muy superior en el juego de poder interno de la política nacional. Este es un fenómeno, el fenómeno de la economía mundial en expansión, del segundo superciclo de los commodities, de la importancia de la producción agroalimentaria en el mundo. Es un fenómeno de largo plazo, de carácter estructural, surgido del auge extraordinario de la economía mundial. Acá no hay viento de cola de ningún tipo. Acá lo que hay es una nueva etapa histórica del capitalismo del siglo XXI. El campo tiene ahora más poder político que nunca y así va a ocurrir en los próximos años. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna acotación más, estamos jugando a tiempo de descuento, pero vale. Bueno, muy bien. Una vez más, gracias a todos. Hasta pronto. Espero que sigamos relacionados, conectados, en torno a distintos problemas de la cultura política argentina que es necesario plantear con objetividad y realismo. Hasta pronto a todos.